¿Qué tal? Les mando un saludo a todos. Mi nombre es Claudio René González Ramírez, más conocido en las redes sociales como Quimera Drummer. Me pueden buscar en las redes sociales ya sea por mi nombre completo o por mi seudónimo. Eh, Espero que estén bien en sus trabajos, en sus vidas, en sus relaciones personales. Espero que Dios esté cuidando de ustedes y guiando sus pasos para la gloria de su nombre y dando fruto abundante para la gloria de su nombre también y para el beneficio de sus almas y de aquellos que están alrededor suyo. Hace un par de semanas atrás me llegó una invitación a exponer sobre un tema que a mí me interesa bastante, que es parte esencial de mi perspectiva teológica, como lo es la doctrina del pacto. Eh, me pidieron que hablara respecto de lo que se conoce como el credo bautismo. Eh, Hay dos posturas, por lo menos dentro de la línea reformada, protestante reformada, respecto del sacramento del bautismo. Una es el credo bautismo y otra es el paido bautismo. El credo bautismo es aquella doctrina que enseña que el bautismo como sacramento solo debe ser aplicado a aquellos que profesan la fe en Cristo. ¿Ya? Y el paido bautismo es aquella doctrina que enseña que el sacramento del bautismo debe ser aplicado tanto al que profesa la fe como a sus hijos. Sin embargo, detrás de estas dos doctrinas del bautismo, de los sacramentos, son consecuencia, en realidad, de dos doctrinas del pacto diferentes, dos perspectivas diferentes del pacto de gracia, tal como se ha desarrollado en la historia de la redención. Eh, por lo tanto, tanto el credo bautismo como el paido bautismo eh, son la punta del iceberg, por decirlo así, son la consecuencia de estas dos perspectivas, y centrarnos muchas veces en el sacramento en sí nos hace perder el foco de aquello que impulsa tanto la forma como la sustancia del sacramento y particularmente los sujetos dignos para participar en esto. ¿Ya? Eh, Mi postura al respecto es la credo bautista, y mi postura nace desde una perspectiva del pacto que se llama el federalismo bautista de 1689, que está atado a la confesión de fe bautista de 1689. En este video pretendo explicar en qué consiste esta doctrina del pacto desde la perspectiva bautista. ¿Ya? Para eso yo escribí un documento que voy a ir leyendo de a poco y comentándolo de la mejor forma posible. Denme un segundo. Ok. Déjenme verificar. Credo, bautismo y federalismo de 1689. Nuevo pacto. El nuevo pacto, es decir, para nosotros el nuevo pacto es el pacto de gracia ratificado. Y el marco teórico de nuestra doctrina del pacto radica las ideas de revelado concluido, promesa cumplimiento, juramento y pacto. Ratificado, podríamos agregar. ¿Ya? Voy a pasar a leer el pasaje de Hebreos 8, del 6 al 13, que cita y comenta Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Ok? Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, es decir, aquel primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Comenta el escritor de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Ok? Entonces, primer punto. Versículos del 6 al 8. Dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. El versículo dice así, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. En primer lugar, tenemos dos pactos diferentes, ¿ya? Tenemos un pacto que viene a futuro, ¿ya? Un pacto que se aproxima. Claro, desde la perspectiva del escritor de Hebreos es un pacto que ya sucedió, es un pacto ratificado, pero desde la perspectiva de la profecía se habla de un pacto que viene, que se acerca, ¿ya? Y le llama nuevo pacto. Y lo contrasta con el pacto antiguo, o el antiguo pacto, que cuando dice, no como el pacto que hice con sus padres. Entonces tenemos dos pactos. Tenemos el nuevo pacto, que desde la perspectiva de Jeremías era un pacto que venía, era un pacto que se iba a ratificar a futuro, y desde la perspectiva del escritor de Hebreos era un pacto que sucedió en el pasado, y tenemos el antiguo pacto, que es aquel pacto con el cual es contrastado el nuevo pacto, y que, según el escritor de Hebreos, va a reemplazar el nuevo pacto. ¿Ok? Punto 2, versículo 9. Vamos a pasar a hablar del antiguo pacto. Dice, antiguo pacto, el pacto de obras articulado en el pacto mosaico. Ya, el versículo 9 de Hebreos dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. La profecía tiene en mente un pacto particular. Y este es el antiguo pacto, es el pacto que Dios hizo con los padres de los judíos, el día que los tomó para sacarlos de la tierra de Egipto. Es el pacto de Sinaí, o lo que conocemos como el pacto mosaico. El antiguo pacto, entonces, es el pacto mosaico. Pero, ¿de qué forma es el pacto mosaico? Es el pacto de obras hecho con Adán, pero articulado en el pacto mosaico. ¿Ya? ¿Cuál es el pacto de obras hecho por Dios con Adán? Básicamente es, haz esto y vivirás. Es un pacto que tiene dos partes que deben cumplir que deben cumplir aquellas condiciones que están dentro del pacto para que el pacto tenga efecto. Por una parte tienes a Dios, que le dice a Adán que puede comer de todo árbol del huerto, pero el día que coma de este árbol va a morir. Y por otra parte, la promesa es que mientras no coma de este árbol, Adán iba a seguir viviendo en las condiciones en las que estaba. ¿Ya? Entonces tienes un pacto en donde Adán, en este caso, no tenía que hacer algo, comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y mientras no hiciera eso, Dios iba a cumplir su parte del pacto, que era mantenerlo en las condiciones en las que estaba en ese momento, que eran condiciones muchísimo mejores que las que nosotros vivimos ahora, porque eran condiciones de bendición perfecta. ¿Ya? Este pacto se ratifica nuevamente, se actualiza o se articula de nuevo en el pacto mosaico, que es el pacto de la ley, que es el pacto que se caracteriza por la ley y por la circuncisión. ¿Ya? Es un pacto nacional, hecho con un pueblo particular, con promesas terrenales específicas y con condiciones que implicaban
la permanencia dentro de este pacto y la permanencia de las bendiciones de Dios. Algunas características de este pacto. Dice, es un pacto defectuoso. El versículo de Hebreos dice así, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es defectuoso. Es decir, el hecho de que haya sido transgredido implica que el pacto era defectuoso, que tenía una falla. Ahora, no sé si la falla estaba en el pacto en sí, pero el pacto era defectuoso en cuanto a una de las partes, es decir, el hombre. Si este pacto no hubiera sido defectuoso, si no hubiera estado sin defecto, claramente la justicia hubiera sido por la ley, como dice Pablo. Sin embargo, el escritor de Hebreos es claro al decir que este pacto, que no es mejor que el nuevo pacto, es defectuoso. Ahora, ¿por qué es defectuoso? Vamos al segundo atributo, porque es quebrantable. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Ya? ¿Quiénes son ellos? Los padres de aquellos judíos que vivían en el tiempo de Jeremías y que viven en el tiempo del escritor de Hebreo, que fueron sacados por Dios, desde Egipto. Sin embargo, esto también involucra a todos aquellos que viven bajo ese pacto, ¿ya? Que no eran solamente los padres de ellos, sino que todos aquellos que fueron parte del pacto mosaico, ¿ya? Todos ellos no permanecieron en el pacto y es imposible que permanezcan. ¿Por qué? Porque por la condición de caídos en el pecado en el que se encuentra el hombre, aquello que Dios exige del hombre es imposible de cumplir. Por lo tanto, la parte que tiene que cumplir el hombre en el pacto no la va a poder cumplir. Por lo tanto, es un pacto quebrantable. Ahora, que era un pacto quebrantable también da testimonio el sistema de sacrificios dentro del pacto, que era un recuerdo constante de que en realidad no podían permanecer en el pacto porque tenían que una y otra vez ir y sacrificar para limpiarse de sus pecados, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo, esos sacrificios hechos una y otra vez demostraban que era un pacto imperfecto, porque ellos una y otra vez quebrantaban el pacto. No era un pacto en el que podrían permanecer. ¿Ya? Ahora dice que es un pacto basado en el pacto de obras. Ojo, acá es el antiguo pacto, que es el pacto mosaico, se basa en el pacto de obras de Adán. Y esto en cierto sentido universaliza, no el antiguo pacto, pero sí universaliza el principio. Porque si bien el antiguo pacto solo involucraba al pueblo de Israel, el pacto, la articulación bajo el pacto de obras de este pacto mosaico recae sobre todos y cada uno de los hijos de Adán, tanto judíos como gentiles. Por lo tanto, todos han quebrantado la ley. Pablo es claro en esto en Romanos 1. Y acá en particular en el antiguo pacto, ni siquiera los judíos que tenían el antiguo pacto y el sistema de sacrificio, ni siquiera el pueblo de Israel fue capaz de mantener este pacto precisamente porque subyacente a este pacto estaba el pacto de obra y era un pacto hecho bajo la condición de obras de pecadores. Vamos a leer el versículo de Gálatas 3 del 10 al 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Claro, acá vemos dos formas de obtener justicia de parte por medio de la ley, ya sea la justicia por medio de la propia obediencia a los mandamientos, que Pablo evidentemente dice que ninguno por la ley se va a justificar para con Dios, porque la ley te exige perfección y permanencia. Maldito todo aquel que no permanencia en todas las cosas escritas en el libro de la ley, es decir, perfección. El antiguo pacto, que es el pacto de obra,
el pacto de la ley es un pacto que te exige perfección y permanencia constante. Y nadie puede llenar esas condiciones, porque todos somos pecadores. ¿Ya? Y por esa razón dice que el justo por la fe vivirá, que es una salida alternativa, que es la justicia aparte de la ley, que es la justicia que Jesucristo obtuvo bajo la ley y que nosotros obtenemos por medio de la fe. Por lo tanto, este antiguo pacto es un pacto que está basado en el pacto de obras. Y otro atributo de este pacto es que está basado en la carne, no en el espíritu. Recuerden, estamos hablando del antiguo pacto, que es el contraste que hace el escritor de Hebreos entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Ya, el antiguo pacto dice que está basado en la carne y no en el espíritu. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, es decir, bajo el antiguo pacto. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Acá sí, cuando habla de la ley, en realidad Pablo se refiere a todo lo que es el Pentateuco. El Pentateuco era como un conjunto de libros, los 5 libros primero, eran llamados la ley. Entonces, esta historia de Abraham, que tuvo 2 hijos, es una historia que sale en el Génesis. No es una articulación legal, por decirlo así. Pero Pablo utiliza esta historia real, verídica, porque esto sucedió, estos son hechos históricos. El Génesis es un libro histórico para enseñarles a los Gálatas la existencia de 2 pactos, ¿ya? Que serían también el antiguo y el nuevo pacto. Esto sale en Gálatas 4, 21 al 25. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que nuevamente hace coincidir el antiguo pacto con el pacto hecho con los padres en el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Ya? El antiguo pacto es un pacto que te esclavizaba, te hacía esclavo del pecado, esclavo de tu propia performance dentro del pacto para poder obtener las bendiciones de Dios. Y de esta maldición tú no podías escapar ni siquiera con el sistema de sacrificios. Eso es claro según el escritor de Hebreo en otros pasajes. ¿Ya? Entonces es un pacto defectuoso, quebrantable, basado en el pacto de obras y basado en la carne y no en el espíritu. ¿Ya? ¿Quiero revisar algo? Ok. Ya. Ahora vamos al nuevo pacto, que es el pacto de gracia concluido en Jesucristo. Ya vamos a hablar de eso al rato. Por lo cual, bueno, ahora citaré al escritor de Hebreo, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora cito Hebreos 9 del 15 al 17 que dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. ¿Ok? Como dije anteriormente, el paradigma o el marco teórico, conceptual sobre el cual se maneja la doctrina del pacto bautista, según el federalismo de 1689, es el promesa cumplimiento, como dije, como está escrito acá arriba. Revelado, concluido. Promesa, cumplimiento, juramento, pacto. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué razón? Porque el pacto hecho
El nuevo pacto es un pacto que en el Antiguo Testamento y en los subsecuentes pactos que hizo Dios con los hombres se presentaba en forma de promesa. Y era un pacto que no estaba ratificado. ¿Por qué razón? Como lo dice el escritor de Hebreos, porque a aquel que ratificaba el pacto aún no había muerto. Por lo tanto, estaba en estado de promesa. En otras palabras, lo que Dios dijo a Adán en Génesis 3:15, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y el pacto que Dios hizo con David, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos pactos que se ven en el Antiguo Testamento no eran el pacto de gracia y no tenían la sustancia del pacto de gracia, pero cada uno de estos pactos revelaba progresivamente el pacto de gracia hacia su ratificación, que era en el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, el pacto con Abraham, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, contenían en sí una revelación progresiva del nuevo pacto, que es el pacto de gracia ratificado, pero no contenían en sí la esencia del nuevo pacto. Esto va a ser importante para lo que mencioné después. ¿Ya? ¿Y por qué no contenía la esencia del nuevo pacto? Bueno, en primer lugar porque ambos pactos, el antiguo y el nuevo pacto, son de una sustancia diferente. Y el pacto de gracia aún no había sido ratificado en Jesucristo. Es decir, Jesucristo, mientras el pacto de gracia estaba siendo anunciado y revelado en estos pactos, era una promesa. Era una promesa que aún no era ratificada. Cristo aún no moría por nadie. Algunas características de este nuevo pacto. Es un pacto hecho con Cristo y los elegidos. ¿Ok? Citando Gálatas 3:16 y 29. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ok? Más adelante dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Por qué se llama federalismo? Porque tiene que ver con lo que es la representación, el principio de representación. Acá el Pablo dice que esta promesa hecha a Abraham fue hecha a él y a su simiente, pero no habla de muchas, sino de una, es decir, Cristo. Es decir, la promesa fue hecha con Abraham y con Cristo como simiente de Abraham. Pero Cristo no estaba solo ahí. Cristo estaba ahí como representante de un pueblo. Y por eso más adelante dice que si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Es decir, aquella promesa del nuevo pacto, que era el pacto de gracia, hecha a Abraham y a Cristo, nos incluye a nosotros en tanto y en cuanto nosotros seamos de Cristo. Por lo tanto, todo aquello que se le prometió a Cristo y todo aquello que se le cumpla a Cristo, se le cumple a Cristo y a todos aquellos a los que Cristo representa, que en este caso sería su pueblo elegido. ¿Ya? Es un pacto unilateral. El antiguo pacto era un pacto que consistía en dos partes que tenían que cumplir las condiciones para que el pacto fuera ratificado. ¿Ya? Pero el nuevo pacto, en relación a los elegidos, es unilateral. Es decir, Dios en Cristo es el que cumple todas las condiciones. Dice el escritor de Hebreos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El nuevo pacto es un pacto en el que Dios actúa unilateralmente, actúa solo, actúa por sí mismo. ¿Ya? Es unilateral. Dios es el que escribe en los corazones y en las mentes del pueblo elegido, en virtud de la obra de Jesucristo, sus leyes, y como dice en otra profecía, creo que en Ezequiel, Él no solamente escribe sus leyes, sino que nos hace andar en sus leyes, es decir, aquellos que están dentro del pacto.
¿Ya? Es un pacto inquebrantable. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ya? Versículo 12. ¿Por qué razón es inquebrantable? Porque aquel elemento que quebranta siempre el pacto de Dios es el pecado. El pecado es aquel elemento que rompe, destruye la relación que tiene el pueblo de Dios con Dios mismo. En el antiguo pacto, el pecado como principio permanecía y era quebrantado una y otra vez, por lo tanto el pueblo tenía que una y otra vez ir a sacrificar por sus pecados. Pero en el nuevo pacto esto no sucede porque es inquebrantable, porque Dios ya lidia con ese problema del pecado en Jesucristo. Nosotros nos vamos una y otra vez a Dios para que nos limpie de nuestro quebrantamiento en el pacto, sino que nosotros confiamos en ese único sacrificio que nos hizo perfecto una vez y para siempre, entendiendo que en virtud de ese sacrificio, este nuevo pacto en el cual nosotros participamos ya no puede ser quebrantado. Es seguro, es inquebrantable en ese sentido. Es un pacto que se basa en la obra de Cristo alcanzada por medio de la fe en el Evangelio. Acá cito dos pasajes. Gálatas 3 del 6 al 9, Romanos 4 del 13 al 16 dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y Romanos 4 del 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ya? Entonces, tenemos que a Abraham se le hizo una promesa de justicia que no la alcanzó por medio de la obediencia a ninguna ley. Abraham no tuvo que obedecer ningún mandamiento, sino solamente creer en lo que Dios le dijo, en lo que Dios le prometió. Creyendo Abraham en la promesa de Dios, fue justificado delante de él. Y antes de que esto sucediera, a él ya se le había dado la buena nueva de que, de esa misma manera en como él creyó y le fue contado por justicia, claro, tiempo después, aquellos que son de la fe, aquellos que crean al igual que él, van a ser justificados por medio de la fe. ¿Ya? Por eso se dice que en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe es parte del nuevo pacto, como medio para obtener las promesas, es el medio que Dios utiliza para que su pueblo elegido se una con Cristo y reciba las promesas hechas al creyente Abraham. ¿Y cómo se une con Cristo? Por medio de la fe, no por la ley, como dice el Romanos 4 del 13 al 16. En esta transacción que hay entre Abraham y Dios, no había ley de por medio. Por lo tanto, como no hay ley, no hay transgresión, y donde no hay transgresión no hay ira. Y eso es lo que hace firme la promesa. Y eso es lo que la hace inquebrantable, como decíamos más adelante. Notamos que entonces acá está el elemento de la promesa de Dios, está el elemento de la fe en la promesa, y está el elemento de que por medio de Cristo el problema de la ley y la transgresión a la ley es resuelto. Ya no hay nada que obstaculice
al creyente de recibir las bendiciones de Dios por medio de la fe en Jesucristo, al igual que Abraham. Ya no hay ira de por medio. Los problemas morales y éticos del creyente se resuelven de otra manera, desde otra perspectiva. Se resuelven dentro de la perspectiva del pacto de gracia, no del pacto de obras o del pacto mosaico. ¿Ya? Eso es otro tema que se puede tratar en otro video, lo podemos tratar. Pero sumando y restando, en el pacto de gracia ya no hay ley que pueda ser quebrantada y que por lo tanto produzca ira, y produciendo ira hay un quebrantamiento del pacto. ¿Ya? Por eso la promesa es firme. ¿Ok? Ya, perdonen, tenía que hacer algo. Ok. Vamos al versículo 13. Dos pactos diferentes. Esto lo voy a leer íntegramente. ¿Ya? Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto no es una administración del pacto de gracia, puesto que se fundamenta en el principio del pacto de obras. Por cuanto la sustancia del antiguo pacto, en el contexto del pacto abrahámico y sus promesas terrenales, es el pacto de obras, es imposible que sea una administración del pacto de gracia, mucho menos que establezca una relación entre Cristo y los hijos no regenerados de los creyentes en base a la promesa del pacto de gracia. Romanos 11:6, que dice que si es por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O es por gracia o por obra. Pero el antiguo pacto era un pacto que estaba basado en el pacto de obras. Haz esto y vivirás. ¿Ya? Como si el antiguo pacto tuviera la sustancia del pacto. En otras palabras, el antiguo pacto difiere del nuevo pacto tanto en sustancia como en administración. ¿Qué quiero decir yo con esto? Acá yo empiezo el contraste con el paidobautismo según el federalismo de la Confesión de Fe de Westminster. Para los paidobautistas, el pacto de gracia tiene diferentes administraciones que mantienen la sustancia del pacto de gracia. En estas administraciones se mantiene la sustancia, es la misma sustancia, pero difiere en la administración. En otras palabras, mientras que para nosotros los bautistas el pacto de gracia es el nuevo pacto y solamente es el nuevo pacto, para el paido bautista que sigue el federalismo de la Confesión de Fe de Westminster, el pacto de gracia, en cuanto a sustancia, existe en todos estos pactos que suceden en el Antiguo Testamento, pero difiere en la forma en la cual es ratificado y entregado. Entonces, como difiere solamente en la forma, puede hacer una relación o una unidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que le permita hacer equivalentes los sujetos de los pactos anteriores con los sujetos del nuevo pacto. Y de esa manera puede mantener, por ejemplo, que en el nuevo pacto se bautizan los hijos de los creyentes antes de creer, al igual que como en el antiguo pacto recibía la señal de la circuncisión los hijos del pueblo judío antes de creer. ¿Ya? Sigamos. Vamos al siguiente pacto. Dice, sin embargo, el nuevo pacto, que es el pacto de gracia ratificado en Cristo, vuelvo al pasaje de Hebreos donde dice que donde hay un testamento, este testamento no se ratifica a menos que el testador muera. Mientras está vivo el testamento no tiene vigencia. Dice, fue revelado progresivamente en forma de promesa en cada pacto hecho por Dios con el hombre, partiendo con Adán, Génesis 3:15, hasta su culminación con la obra del Hijo de Dios. Por cuanto el pacto de gracia aún no era ratificado, mantuvo su forma de promesa en cada pacto, pero sin transmitir la sustancia del pacto de gracia a estos pactos. En este sentido, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos en perspectiva por medio de la fe en el Mesías prometido, pasando por alto Dios, en su paciencia,
sus pecados hasta la venida del Salvador. Mientras que nosotros somos salvos en retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás, hacia la promesa ya cumplida. Vamos a leer estos pasajes de acá, que fortalecen la idea de que el pacto de gracia no había sido ratificado, y como no había sido ratificado, la sustancia en sí no estaba presente en estos pactos anteriores. No estaba presente. Los pasajes son... Vamos para acá, en medio ya. Génesis 3.15, pondré enemistad ya. Dice, Romanos 3 del 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son al que es de la fe de Jesús. Ya. Esta expresión, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, no se refiere a los pecados del creyente pasados antes de la fe, ¿ya? Sino que se refiere a los pecados pasados, es decir, de aquellos que murieron antes de que Cristo muriera y fuera resucitado y el pacto fuera ratificado. Esta expresión es una expresión que tiene una connotación histórica, desde antes de la muerte de Cristo hasta después de la muerte. Entonces, los pecados que Dios pasó por alto en su paciencia fueron los pecados de aquellos que murieron antes de Jesucristo, de que Jesucristo viniera y muriera y el pacto fuera ratificado. Y de esa manera Dios pudo manifestar que Él es tanto aquel que es justo, es decir, Dios no los perdonó a ellos pasando por alto sus pecados de forma en términos de impunidad, es decir, sin tener en cuenta que esos pecados deberían ser castigados. Entonces, de esta manera, Dios se mantiene justo y a la vez puede justificar al impío, al que es de la fe de Jesús. ¿Ya? En otras palabras, la obra de Jesucristo nos permite decir que Dios es un Dios justo que castiga el pecado. ¿Por qué? Porque en realidad no es que Dios se haya olvidado de los pecados de aquellos que murieron con fe antes de la venida de Jesucristo. No los dejó en impunidad, sino que los castigó, pero los castigó en Jesucristo. De esa manera Dios es el justo, permanece siendo justo. Si Dios no hubiera hecho eso, claro, es injusto. ¿Por qué? Porque el pecado debe ser castigado. La justicia de Dios exige como deber el castigo por el pecado. ¿Ya? Pero la idea acá es esta. El pacto no había sido ratificado aún antes de la muerte de Jesucristo. De tal manera que Dios no podía, o sea, Dios no transmitía la sustancia, sino que en su paciencia como que aguantaba, los soportó esos pecados, hasta que fueron castigados en Jesucristo. Como que hubo un tiempo en el cual Dios puso en suspenso el castigo por esos pecados. Y ese tiempo se cumplió después, llegado Jesucristo, esos pecados fueron castigados. ¿Ya? Hebreos del 9 al 15, ya lo hemos leído, que tiene que ver con el hecho de que para que el pacto tenga vigencia tiene que morir el pactante. Acá la palabra testamento significa lo mismo que pacto, ¿ya? Pero la idea es esa, es donde para que un testamento tenga vigencia tiene que morir aquel que escribió el testamento, aquel que pretende heredar, ¿ya? En este caso, mientras no moría Jesucristo, el pacto simplemente no estaba ratificado. Por eso existían formas de promesa. Hebreos 11, del 39 al 46. Todos estos, acá, esta es una larga lista de héroes de la fe que el escritor de Hebreo nos enseña. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ya? La alegoría, ya, esto parece que lo tengo más adelante. Sí, ya. El último párrafo dice, en consecuencia,
la circuncisión y el bautismo responden a dos pactos diferentes en sustancia y administración, independientes de la relación que tengan. Es decir, la circuncisión y el bautismo tienen una relación, tienen alcances, el uno con el otro. Sin embargo, ambos existen en dos contextos diferentes, en dos pactos diferentes, y responden a las condiciones de esos pactos. ¿Ya? La circuncisión es una señal étnica que relacionaba al pueblo judío con Abraham como su padre, eh, que se traspasaba en la línea de descendencia natural y que no tenía como condición la fe. Porque el antiguo pacto no exigía la fe en cierto sentido para recibir la circuncisión. Simplemente era necesario que tú tuvieras una relación familiar con Adán en la carne. Entonces, la circuncisión, bueno, entre otras cosas, estoy ya resumiéndolo mucho, pero la circuncisión responde a un contexto diferente, mientras que el bautismo responde al contexto del nuevo pacto, en el cual aquellos que disfrutan de las bendiciones hechas a Abraham en Cristo, las disfrutan por medio de la fe. Por lo tanto, vemos de manera consecuente en el Nuevo Testamento que una y otra vez la fe antecede al sacramento, la fe antecede al bautismo. El que cree es bautizado, el que recibe la palabra es bautizado. Ya, voy a ir un poco rápidamente arriba para establecer esto, porque dice, miren lo que dice el versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Es decir, los participantes de este nuevo pacto son gente que tiene conciencia de aquel Dios en el cual están creyendo. Y por lo tanto pueden responder en fe al Evangelio de Jesucristo. Y respondiendo en fe al Evangelio de Jesucristo, demuestran que en espíritu son hijos de Abraham. Y al demostrar que por medio de la fe son en espíritu hijos de Abraham, son los sujetos apropiados para recibir la señal del bautismo, que es la señal de aquellos que, al igual que Abraham, fueron justificados por medio de la fe. ¿Ya? Fueron justificados por medio de la fe como efecto necesario de la obra de Dios en el creyente de escribir la ley en el corazón. ¿Se entiende? La circuncisión responde a un pacto terrenal con promesas terrenales y en base a la relación étnica con Abraham, de manera que era apropiado que fuera aplicado a la descendencia de Abraham según la carne, mientras que el bautismo, como ordenanza del nuevo pacto, responde a un pacto espiritual con promesas espirituales hechas a una descendencia de Abraham según el Espíritu, que se caracteriza por la fe en Cristo. Gálatas 4 del 21 al 31, que es la alegoría de Agar y Sara. Los hijos de la promesa se caracterizan por la fe. ¿Ya? Entonces, en conclusión, los sujetos apropiados para recibir el bautismo como la señal del nuevo pacto son aquellos que, teniendo por padre espiritual a Abraham, profesan la fe en el Evangelio de Jesucristo. Esto es coherente con el testimonio hegemónico del Nuevo Testamento respecto del bautismo. ¿Ok? Volvamos de nuevo entonces a la punta del iceberg, que son los sacramentos, el bautismo, como el credo bautismo y el paido bautismo. El paido bautismo responde a una doctrina del pacto que sostiene que la sustancia del pacto de gracia existe en los subsecuentes pactos del Antiguo Testamento, solamente que difiere en cuanto a administración. Como tiene esta unidad pactual a través de todos estos subsecuentes pactos en cuanto a sustancia, ellos concluyen que entonces el sacramento del Antiguo Testamento, que era la circuncisión, pasa a ser el sacramento del Nuevo Testamento, pero en la forma del bautismo.
en virtud de la promesa que Dios dice que esta promesa fue hecha a ustedes y a vuestra descendencia. Claro, entendía de manera tanto conveniente, porque, por ejemplo, el nieto de un abuelo es descendencia del abuelo, pero en el nuevo pacto, por alguna extraña razón, los nietos de un creyente, los nietos incrédulos de un creyente no son bautizados. Puede que exista algún paido bautista que sostenga esa posición, pero complicado. Entonces, habiendo esta unidad, traspasan entonces las características de la circuncisión al bautismo, porque al final no difieren en sustancia, no difieren, sino que difieren en administración, nomás en lo externo, en lo de afuera. Nosotros los que somos bautistas, que sostenemos el credo bautismo, es decir, que aquellos que profesan la fe en Jesucristo son los sujetos apropiados para ser bautizados, nosotros, según el federalismo de 1689, sostenemos que el pacto de gracia existía en estos pactos, pero en forma de promesa, sin traspasar la sustancia a estos pactos anteriores, por cuanto aquel que debía morir para ratificar el pacto no había muerto aún. Y entonces existía en términos de promesa, en estos pactos, en términos de promesa, en sombra, de manera gradual fue revelado este pacto, y llegado el momento, el pacto de gracia fue ratificado en el nuevo pacto con la muerte de Jesucristo. De manera que para nosotros el pacto de gracia solamente es el nuevo pacto. Nuevo pacto y pacto de gracia son lo mismo. Mientras que para los paidobautistas el pacto de gracia es el pacto de Abraham, el pacto de mosaico, el pacto davídico, pero con diferente administración. ¿Ok? Ahora, como el pacto de gracia es hecho con Abraham y su descendencia espiritual en Cristo, y esa descendencia espiritual ratifica su relación espiritual con Abraham por medio de la fe, es decir, la fe es lo que te determina que tú realmente eres un hijo de Abraham, la fe en Cristo. Entonces, en el nuevo pacto, que es el pacto de gracia, es la fe lo que hace que los sujetos apropiados para ser bautizados, para recibir el sacramento de los hijos del reino, sean los creyentes. Es la fe lo que hace que ellos sean los sujetos apropiados para recibir el bautismo. ¿Ok? Bueno, este documento voy a intentar subirlo en mi Patreon, y voy a intentar publicarlo también en mi blog para que lo analicen y lo revisen. Cualquier duda que tengan, espérenme, cualquier duda que tengan me pueden consultar en mis redes sociales. Si hay algo que no quedó claro, me lo pueden preguntar. Y eso, más que nada tengan en claro que para los credos bautistas, el pacto de gracia estaba en forma de promesa en los antiguos pactos, pero no en cuanto a sustancia, y se ratifica en el nuevo pacto. Mientras que para los paidos bautistas el pacto de gracia existía en sustancia en estos pactos del Antiguo Testamento, pero cambiaba en términos de administración, en la administración externa. Eso a modo de introducción, ¿ya? El tema tiene muchas aristas, hay objeciones y respuestas de un lado a otro, pero esto es más o menos un resumido de lo que es el pacto de gracia según el federalismo de 1689, lo que sostenemos los credos bautistas, y un poco de contraste con el federalismo de la Confesión de Fe de Westminster, que sostienen los paidos bautistas. Espero que sea de bendición, espero que los edifique y les ayude a ver el Antiguo Testamento y los pactos con una luz brillante y reveladora y refrescante. Espero que puedan ver la unidad y la coherencia en el testimonio del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Cómo Cristo es aquel que cumple el pacto por nosotros, que nosotros creyendo damos evidencia de que somos parte de ese pueblo por el cual Cristo murió, y somos parte de que damos evidencia de que somos hijos de Abraham, y
En consecuencia, nosotros, creyendo en Jesucristo para salvación, somos dignos, sujetos para recibir la señal del reino, que es el bautismo. Así que eso. Espero que esta semana que ya termina, ustedes sean bendecidos, Dios los acompañe. Cualquier consulta me buscan en mis redes sociales. Si lo que yo he hecho hasta aquí les ha sido de bendición y ustedes quieren ayudarme en algún sentido, eh, pueden ir a mi Patreon y cualquier consulta. Yo sí, por lo general, yo siempre respondo. No tengo problema en responder. Mi idea es que aprendamos y es entregar lo que Dios me ha dado también. Así que cualquier cosa me pueden buscar, me preguntan, si tienen dudas pueden dejarla en los comentarios acá abajo. Eh, Les animo a que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Denle like, por favor, a este video. Compártanlo en sus redes sociales y nada. Que Dios les bendiga y soli deo gloria.